Buenas tardes. Vamos a dar paso a la última ponencia de este día y para ello nos vamos a enlazar con el ingeniero Marco Antonio Cruz Chávez. Él es ingeniero en sistemas en producción agrícola, egresado del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Se ha desempeñado profesionalmente en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Su desempeño profesional se ha enfocado en sistemas de producción agrícola y el control de enfermedades en cultivos de interés agroindustrial. Ingeniero, ¿nos escucha? Bueno, pues muchísimas gracias. Por ahí iniciamos con un poquito de algunos detalles técnicos, pero muchísimas gracias por la presentación. Soy Marco Antonio Cruz Chávez, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, y voy a presentarles el tema denominado control químico in vitro de la amonilasis de cacao. Bueno, como ya sabemos, y incluso algunos de los compañeros hemos llevado la misma metodología, vamos a mostrar un índice seguido de objetivos, materiales y métodos del trabajo, posteriormente a la fase de resultados y discusión, conclusiones, agradecimientos y literatura utilizada. Bueno, en forma de introducción, el cacao es un cultivo tropical de altura promedio entre 6 metros, muy asociado a sistemas agroforestales. Es de importancia económica, ecológica y cultural, ya que dicho cultivo, como es cultivado en zonas tropicales, el producto final de este cultivo, la mayoría incluso es el chocolate. El chocolate lo hemos conocido muchos de nosotros en presentaciones de barra, en otras presentaciones, pero en sí tenemos que tener en cuenta que el producto principal es la elaboración del chocolate. Bueno, el cultivo pertenece a la familia Malvaceae y especie Theobroma cacao. En producción, los países productores de cacao a nivel mundial se han destacado principalmente Costa de Marfil, con producciones que van superiores a 137,000 toneladas anuales, con un rendimiento promedio entre 761 kilogramos por hectárea, seguido de, incluso menciona Ghana, uno de los países productores a nivel mundial. En el continente americano tenemos el país más productor, que es Brasil, con un rendimiento de 318 kilogramos por hectárea. México, en esta lista nos encontramos en el lugar 13º, con una producción de 23,326 toneladas anuales. Dentro del mismo país, la producción se concentra en los estados de los más productores. Podamos hablar Tabasco, una producción del 70% anual, seguido del estado de Chiapas y por último el estado de Guerrero, incluso Veracruz, que cuentan con un 1% de producción. Dentro del cultivo se tienen enfermedades que atacan principalmente a la mazorca, que vamos dirigido hacia la producción de chocolate, es el producto final lo que buscamos. Dentro de las enfermedades, marco 3 importantes que son de importancia bastante económicas, y como tenemos en el número 1, la moniliasis, producido por Moniloptera rolleri, que es un bacillomiceto que ataca principalmente a mazorca, que llegan se considera que es pérdidas superiores al 75% de producción anual, seguida de mazorca negra, producida por Phytophthora, especialmente palmívora, y algunas otras especies, más conocida como mazorca negra o mancha parda en algunos países, en donde la producción tiene un gran efecto esta enfermedad, seguido por antragnosis, que es
es ocasionado por Coleotrichum, diferentes especies, que muestra principalmente aquellas manchas necróticas dentro de en la mazorca del cacao, produciendo alguna alteración física del mismo producto y posteriormente hasta el necrosamiento total del fruto. Esta última enfermedad, de las más vistas en campo, en condiciones de frutos juveniles, estamos hablando de tamaños de frutos menores de 5 centímetros, en donde la enfermedad tiene una incidencia alta en campo. Nosotros vamos enfocados hacia la primera enfermedad con más pérdidas, que en este caso es la moniliasis. ¿Sí? El ciclo, bueno, la moniliasis tiene un ciclo de vida hemibiotrófico. Eso se refiere a que puede estar presente en frutos dañados, pero podemos ver la enfermedad tanto de vía externa como de vía interna. En este caso, pues un reconocimiento en general en el cultivo, podemos observar aquel necrosamiento interno que nos dañan principalmente la almendra y una apariencia externa bastante peculiar, bastante atractivo, pero que si nos damos cuenta, abrimos internamente el fruto, puede estar dañado sin darnos cuenta. Bueno, una de las estrategias de control que marcan muchísimos autores, incluso trabajos a nivel internacional, se tiene que seguir aquellas prácticas, aquellas estrategias de control. Una es control químico, que va enfocado hacia aquellas moléculas químicas que pueden ser utilizados en fungicidas para el control de dicha enfermedad, como pueden hacer por mencionar algunas moléculas, caso Benomil, caso Mancozeb, incluso algunos productos sistémicos, porque como sabemos la enfermedad puede atacar desde etapas de chilillo, puede atacar en diferentes estados juveniles, pero no podemos saber en qué momento exacto está ingresando el patógeno hacia el fruto, que es en donde vamos a tener aquel daño, ¿no? Por otra parte, la otra estrategia de control, el control biológico, es aquella estrategia en donde podemos utilizar productos biológicos, tanto microorganismos asociados al cultivo como algún otro organismo que tenga ese potencial de inhibición o de control hacia la enfermedad. Estamos hablando de productos a base de bacterias, incluso hongos y algunos otros productos comerciales que ya han salido mucho en el mercado. Como poner en ejemplo, se ha trabajado con productos a base de bacterias, como son bacilos, en especial Bacillus subtilis, hongos como son tricodermas que presentan, y hay reportes de esta especie que que ha tenido muy buen resultado al manejo de esta enfermedad. Y por otra parte, el control cultural. El control cultural va más que nada de la mano a aquellas prácticas culturales que se le dan al cultivo para desfavorecer la presencia del organismo controlar la presencia de las condiciones para que se presente la enfermedad. Como es, número uno, eliminación de frutos enfermos, llamado remoción de fruto, es la eliminación de aquellos frutos enfermos o ya en estados de la enfermedad en donde pueden ser un foco de infección, una fuente de inóculo para el mismo cultivo. La otra práctica es la poda continua del mismo cultivo, y estamos hablando de diferentes tipos de poda. Esto con el fin de desfavorecer las condiciones del inóculo, de la enfermedad, ¿no? Y después la misma poda, los mismos productos, los fuentes de infección, darles el tratamiento adecuado para bajar niveles de incidencia de la enfermedad. Estamos hablando de elaboraciones de compostas o incluso mismos
mismas mazorcas infectadas, darles el tratamiento para poder así disminuir la incidencia del inóculo. Como objetivo del trabajo, tenemos evaluar la eficiencia de fungicidas sistémicos y protectantes in vitro sobre el agente causal de la moniliasis de cacao. Bueno, el trabajo fue realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Rosario Izapa. Cabe mencionar que el INIFAP cuenta con 38 campos experimentales, todos enfocados a la investigación y con búsqueda de problemáticas agropecuarias y forestales. Dentro del mismo instituto fue realizado el trabajo en el laboratorio de fitopatología. Para esto, los materiales a utilizar fueron cuatro fungicidas sistémicos, entre sistémicos y protectantes. Estamos hablando de una molécula de benomilo, otra molécula a base de azocistrobin, más difenoconazol y otra más azocistrobin más fluoxetonil y la última un oxicloruro de cobre. Estas con sus 4 respectivas dosis, estamos hablando de que 4 productos con diferentes etiquetas y algunos recomendados para el cultivo de cacao, algunos no. Bueno, para esto se llevó la metodología de cultivos envenenados, en donde se inició la esterilización del medio de cultivo, agar dextrosa de papa. Se prepararon aquellos matraces en donde llevaban la preparación del medio de cultivo, se llevó a esterilizar y después de un tiempo de 15 minutos de esterilización a 120 libras, se esperaba a que llegaran a una temperatura de 45 más menos grados centígrados, en donde se le adicionó los tratamientos con aquellas dosis utilizadas de los productos fungicidas, adicionando a cada matraz y posteriormente pasearlos en placas Petri. Bueno, se utilizó la cepa Seri 3682. Esta cepa fue previamente seleccionada a partir en condiciones de laboratorio con características principales de alta tasa de esporulación y alta tasa de crecimiento, de la cual se fue colectada en frutos enfermos de la misma región. Se cortaron discos de 5 milímetros de diámetro y fueron colocados en la parte centro de las placas previamente preparadas con producto fungicida. Se prepararon 5 repeticiones por cada dosis. Posteriormente se incubaron a 25 más o menos 2 grados centígrados. Después de la incubación, a las 24 horas fue la primera toma de datos, evaluando el crecimiento radial micelial diario en los 2 ejes de la placa Petri, mostrando un crecimiento diario y se detuvo el experimento hasta que el testigo o un tratamiento sin agregar fungicida químico logró llenar la caja con crecimiento micelial. Fue momento oportuno del fin de experimento. Bueno, los datos fueron evaluados por un análisis de G cuadrada. Posteriormente se supo la efectividad por medio de esta fórmula del fungicida a tal tratamiento, a tal dosis, y los datos fueron sometidos a un análisis de varianza con comparación de prueba de medias Tukey con alfa de 0.05%. Resultados de discusión. Nos mostraron, bueno, aquí les muestro la tabla en donde presento los 4 fungicidas utilizados a las concentraciones ya presentadas, en donde se observa que en la figura del inciso A es la respuesta del
del crecimiento miceliar de Onioptera rolleri sobre Benomilo. Nos muestra en un primer ensayo probando estas dosis en donde tenemos un crecimiento menor hacia un crecimiento mayor del mismo hongo, dando respuesta a la inhibición del producto. Posteriormente, la molécula de azocistrobin difenoconazol nos muestra una inhibición total del crecimiento miceliar del hongo a los 15 días de haber evaluado aquel producto, seguido del azocistrobin fludioxonil, en donde nos presenta igual una inhibición total de casi el 100% del mismo hongo en comparación con el testigo. Y por último, oxicloruro de cobre. Este producto nos muestra a partir de un rango de 7,000 partes por millón hasta 1,000 partes por millón sin crecimiento miceliar, más sin embargo, en 500 partes por millón nos presenta algún crecimiento que puede ser importante, ¿no? Bueno, en el análisis presenta todas las dosis, tienen una similitud en los resultados y no se muestra alguna diferencia, ya que nos da a entender que el crecimiento del hongo es radial dentro del campo de estudio, en este caso de la caja Petri. Los crecimientos tanto del eje horizontal como del vertical fueron similares. El crecimiento miceliar en condiciones de laboratorio nos llegó a presentar un crecimiento bastante ascendente en comparación con las dosis tratadas. En el caso Benomil, nos muestra que a partir de la dosis 1,500 partes por millón, bueno, esta fue algunos rangos, acabo de mencionar que fueron 2 ensayos y por eso es que tenemos aquella dispersión de crecimiento de acuerdo a las dosis ocupadas. Bastante interesante. En este caso, azocistrobin más difenoconazol nos mostró un crecimiento micelial por abajo de los 5 milímetros de radio de diámetro del hongo, y azocistrobin fludioxonil de la misma razón nos mostró un crecimiento mayor de a 5 milímetros de diámetro del hongo, mostrando que tiene un buen efecto hacia el crecimiento de este patógeno. Finalmente, oxicloruro de cobre con un crecimiento acumulado para dosis de 500 partes por millón, la única dosis comportándose hacia el efecto de este tratamiento, son 30 milímetros en comparación con el testigo, ¿no? Bueno, el porcentaje de efectividad, de acuerdo a la fórmula Abbott, mostró la efectividad en Benomilo de casi el 100, de arriba del 80, en dosis de arriba de 2,000 partes por millón, y que se muestra en la gráfica una efectividad más ascendente, de ascendente a descendente. Para en el caso de azocistrobin difenoconazol, igual justamente una efectividad arriba del 80% en dosis de 100 partes por millón. Y la efectividad de azocistrobin fludioxonil, un comportamiento bastante interesante en condiciones. Tenemos una pequeña curva en estas primeras 4 de la dosis 150 partes por millón a 25 partes por millón, y mostrando un efecto superior al 95% arriba de la dosis 200 partes por millón. En el caso de oxicloruro de cobre, como lo vimos, no hubo crecimiento, la efectividad es alta, casi del 100%, excepto la dosis 500 partes por millón. Para análisis de varianza, nos muestran aquellos productos que no muestran alguna diferencia significativa, más sin en cambio de los 4 fungicidas, se recalca que de la dosis 3,000, pues
puede ser una candidata para utilizar, incluso en el momento adecuado para poder aplicar aquel producto, ¿no? Entonces no tenemos diferencias de acuerdo a las dosis por tratamiento. Como conclusiones del trabajo, los fungicidas de origen químico provocaron efectividad mayor o superiores del 70% ante el crecimiento de MROERI, como lo vimos en las gráficas y en el porcentaje de efectividad. Benomilo mostró efectividad del 99.74% en dosis de 3.000 partes por millón, seguido de un azoxystrobin más difenoconazol con efectividad de 93.59% en dosis de 100 partes por millón. Esto nos abre la posibilidad de probarlos en campo en futuras investigaciones, tomando en cuenta que es la parte química y pueden haber unas estrategias que pueden ser todo de acuerdo a un buen control de la enfermedad. Como agradecimientos, se le agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el financiamiento con el proyecto titulado Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas para el Manejo Integral Sustentable del Cultivo de Cacao, la cual forma parte de esta investigación. Mi última, con la literatura ocupada para la presentación. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Marco. Pues es un tema muy interesante. Hay que recalcar que México en la actualidad es uno de los países más afectados por esta enfermedad y que se han detectado pérdidas de entre el 50 y el 70% de pérdidas. Y bueno, esto es muy importante porque, bueno, como sabemos, el cacao se produce principalmente en pequeñas superficies, es decir, en minifundios. Y bueno, pues para un productor de este tipo, perder el 50 al 70% de su cosecha, pues es perderlo todo, ¿no? De eso viven este tipo de productores. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de investigaciones. Agradecemos ampliamente su colaboración en este simposio. Como les decíamos al inicio, fue nuestra última ponencia del día de hoy. No nos resta más que agradecer y vamos a dar paso a la lectura de su reconocimiento, maestro. La Universidad de la Costa le extiende un reconocimiento al ingeniero Marco Antonio Cruz Chávez por su valiosa participación en el tercer Simposio Internacional de Agroindustrias en Latinoamérica, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 2020. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes.